Estimados tetrápodos y tetrapoditas, soy Cristian Villanueva y ahora vamos a hablar de tejidos. Es uno de los temas más extensos porque tenemos que hablar de tejidos vegetales y luego hablaremos de tejidos animales. Ahora, si me preguntan qué viene, esta es la que viene. Tejidos vegetales vienen más que tejidos animales, por si acaso. Ya chicos, esto está en el ranking de los temas que más viene. Una planta tiene básicamente dos tipos de tejidos, los meristemos y los tejidos adultos. Los meristemos se encargan del crecimiento de la planta, mientras que los tejidos adultos mantienen a la planta con vida. Precisamente por eso se van a llamar vegetativos. Los meristemos están en constante mitosis. ¿Por qué? Porque se encargan del crecimiento de la planta. Mientras que los tejidos adultos tienen un alto metabolismo. ¿Por qué? Porque se encargan de mantener a la planta con vida. Los meristemos son indiferenciados. Ese término quizás sea nuevo para muchos. Indiferenciado quiere decir que se puede convertir en cualquier otro tipo de tejido adulto. Repito, indiferenciado quiere decir que se puede convertir en cualquier otro tipo de tejido adulto. Los tejidos adultos ya son diferenciados. ¿Qué significa eso? Que ya no pueden convertirse en otro tipo de tejido. Estamos genios. Los meristemos se convierten en tejidos adultos y los adultos ahí se quedan, ya no se convierten en nada más. ¿Ya? Ahora, el proceso por el cual los meristemos se convierten en adultos se va a llamar diferenciación. El proceso por el cual los meristemos se convierten en adultos se va a llamar diferenciación. ¿Estamos? Entonces recuerda, los meristemos vienen del embrión y los adultos se forman de los meristemos. ¿Ya chicos? Muy bien. Entonces recuerda, los meristemos provienen del embrión. En cambio los adultos se forman a partir de los meristemos. ¿Y el proceso cómo se llamaba? Diferenciación. Ahora, ¿cuántos tipos de meristemos hay? Básicamente dos, los primarios y los secundarios. A los primarios se les puede llamar apicales y a los secundarios laterales. Luego explico más esto. Y los tejidos adultos son tegumentarios, de sostén o soporte, vasculares, parénquimas, etc. Todos ellos se forman a partir de los meristemos y los meristemos se forman del embrión. No te olvides, embrión, meristemo, tejido adulto. ¿Ya? Embrión, meristemo, tejido adulto. Y el proceso por el cual un tejido se convierte en otro se llama diferenciación. Ahora vamos con los meristemos. Los meristemos básicamente pueden ser de dos tipos, primarios y secundarios. Recuerda que siempre que te digo meristemo tienes que pensar en crecimiento. Es por eso que estas células están en constante mitosis. Su núcleo es grande, las paredes son delgadas y no hay vacuolas. Mira esta imagen. En esta imagen podemos darnos cuenta el tamaño de los núcleos de las células. Y si te has dado cuenta, podemos ver incluso hasta etapas de la mitosis, como metafase y anafase. Regresando acá, los meristemos primarios provienen del embrión y los secundarios cambium porque se forman a partir de tejidos adultos. Te lo explico así. El embrión forma meristemos primarios. Los meristemos primarios forman tejidos adultos. Y los tejidos adultos pueden formar meristemos secundarios. ¿Ya? Cuando un meristemo forma un tejido adulto, se va a llamar diferenciación. Cuando un tejido adulto forma un meristemo, se va a llamar desdiferenciación. Regresando acá. Entonces los meristemos secundarios se forman a partir de tejidos adultos desdiferenciados. Repito, los meristemos secundarios se forman de tejidos adultos desdiferenciados. Y los meristemos primarios se forman del embrión. ¿Estamos? Muy bien. Recuerda, el primario se diferencia y forma tejido adulto. El tejido adulto se desdiferencia y se convierte en meristemo secundario. O sea, el adulto cambia a meristemo. Cambia a meristemo. Por eso, ¿cómo se van a llamar? Cambium. Los meristemos secundarios por eso se van a llamar cambium. Los primarios son apicales porque están en la punta del tallo y punta de la raíz. Los secundarios son laterales porque están a los lados. Ahora, el meristemo primario se encarga del crecimiento longitudinal, el tallo hacia arriba y la raíz hacia abajo. El secundario se encarga ¿de qué? Del famoso crecimiento en grosor. En grosor. Entonces, si tú ves un tronco alguna vez, ves un árbol, eso es crecimiento secundario. No todas las plantas tienen crecimiento secundario. Si tú, por ejemplo, ves un
Un frejol, el frejol no tiene crecimiento secundario. Es un tallito largo nada más y punto, y queda. Solo tiene crecimiento primario. ¿Estamos? Crecimiento primario a lo largo, secundario en grosor. Ahora recuerda que el crecimiento primario suele ser ilimitado. Ilimitado. Es decir, la planta no deja de crecer. ¿Recuerda ese detalle? La planta no deja de crecer. Perfecto. Ahora mira esto que está acá. Esto que está acá es una planta. La punta de la planta, la punta del tallo se va a llamar yema apical. ¿Por qué apical? Porque viene de ápice y ápice significa punta. En la punta del tallo, en la yema apical, yo voy a encontrar, recuerda, meristemo primario o meristemo apical, que se encarga que el tallo crezca hacia arriba. En la punta de la raíz, llamado punto vegetativo, voy a encontrar yo meristemo primario o meristemo apical, que se encarga que la raíz crezca hacia abajo. Ahora mira esto acá. Esto es lo que marea, pero esto viene. Acá hay bultos en el tallo. A esos bultos, ¿cómo se los va a llamar? Nudos. Los bultos en el tallo se van a llamar nudos. Y de esos bultos salen unas hojitas chiquitas. Son las yemas laterales. Y aquí viene. A las yemas laterales, ¿estamos? ¿Tú eres capaz de pensar que en las yemas laterales hay meristemo lateral? No. Se llaman laterales las yemas porque están a los lados. Sin embargo, y recuerda, por favor, resáltalo. En las yemas laterales hay meristemos primarios o meristemos apicales. Te lo digo una vez más. En las yemas laterales hay meristemos primarios o meristemos apicales. Profe, me está mareando. Paciencia. Lo que pasa es que como ves yema lateral, dices, ya, profe, meristemo lateral. No. ¿Por qué? Quiero que entiendas, en la yema lateral voy a encontrar unas hojitas y de aquí van a salir ramas, van a salir hojas. Por lo tanto, ¿la yema lateral se encarga del crecimiento en grosor? No. La yema lateral no se encarga del crecimiento en grosor, se encarga de formar ramas, hojas, flores. Por lo tanto, aquí en la yema lateral yo voy a encontrar meristemo primario o meristemo apical. Recuerda eso. Profe, ¿y cómo es lo del meristemo secundario entonces? Sencillo. Mira, un meristemo secundario, date cuenta, se encuentra al lado. Esto que está acá es un corte de tallo. He cortado el tallo y acá estamos viendo justamente una mitad de ese corte. Es un tallo herbáceo. Esto es un tallo herbáceo. Profe, ¿cómo se da cuenta? Fácil. Me doy cuenta que es un tallo herbáceo porque no tiene corcho. Profe, ¿cómo es el corcho? Paciencia, luego lo vas a ver. En este tallo herbáceo, mira yo que encuentro cambium vascular. El cambium vascular que forma xilema hacia el centro del tallo y floema hacia afuera del tallo. Xilema y hacia afuera, floema. ¿Te das cuenta? Ese es un tallo leñoso. El cambium vascular, que es el cambium secundario o cambium lateral, estamos meristemo secundario o meristemo lateral, date cuenta, está al lado, pero rodea, forma una capa encima dentro del tallo, forma una capa dentro del tallo. Mira, la yema lateral no forma una capa, simplemente es un brote, un conjunto de hojitas. Por eso es que acá no hay meristemo lateral, hay meristemo primario apical, recuerda. En cambio este de acá, date cuenta si es un meristemo lateral porque está al lado, cubriendo todo un lado del tallo. Espero que eso se entienda. Y el dibujo te lo tienes que aprender porque ya sabes que ahora sí vienen dibujos. Esto que está acá es un tronco o un tallo leñoso. Ya ves la diferencia, es mucho más complejo que el anterior. Es más, también tiene muchas más capas. Empezamos. El cambio vascular que vimos hace un momento, hacia el centro del tronco, hacia el centro del tallo que va a formar xilema. Forma xilema hacia el centro del tronco, hacia el centro del tallo. Y recuerda que el xilema justamente va a formar la madera. Esa es la pregunta típica. El xilema va a formar la madera del tronco. Ahora mira, va a formar xilema hacia adentro y floema hacia afuera. Recuerda el orden que siempre viene. Ya chicos, xilema, floema. Ahora, este es el cambium vascular, pero en el tronco ahora hay dos cambium, cambium vascular y cambium suberógeno. ¿Por qué se llama cambium suberógeno? Porque va a formar al suber o corcho. El corcho es lo que está
alrededor de un tronco. Si tú has visto un tronco, te acercas y te has dado cuenta que tiene ese aspecto rugoso, ¿no? Eso que tú ves todo arrugado es el suber o corcho. El suber o corcho está formado por células muertas. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, mira, el cambio suberógeno forma corcho hacia afuera y hacia adentro esta capa de células vivas llamada felodermis. ¿Lo viste? El cambio suberógeno forma suberocorcho hacia afuera y felodermis hacia adentro. Ahora, ¿por qué se llama suberógeno? Porque forma suberocorcho. Sin embargo, y esto fue pregunta de San Marcos, otros, ¿cómo lo llaman? Felógeno. ¿Por qué? Porque forma felodermis. Felógeno, porque forma felodermis, o suberógeno, porque forma al suber. Estamos genios. Mira, entonces, si te preguntan cuáles son las capas de un tronco, de adentro hacia afuera. Xilema, cambio vascular, floema, felodermis, cambio suberógeno, suberocorcho. ¿Lo viste? Ahora las capas de afuera hacia adentro. Suberocorcho, cambio suberógeno, felodermis, floema, cambio vascular, xilema. Estamos, este dibujo te lo tienes que aprender porque viene. Ya, chicos, recuerda quién formaba la madera, el xilema. Estamos. La única capa, la capa que está muerta hacia afuera, ¿cuál es? El suberocorcho. Date cuenta, es totalmente arrugada porque su función es evitar que la planta pierda agua. Eso vamos a ver después. Ahora mira, esto es típico, esto es único aquí. Mira, la felodermis más el cambio suberógeno más el suberocorcho forman la peridermis. Estas tres capas en conjunto forman la peridermis. Recuerden, más adelante vamos a volver a ver. Esas tres capas, felodermis, cambio suberógeno, suberocorcho, en conjunto forman la peridermis. Ahora mira, el suberocorcho tiene aberturas. A esas aberturas se les va a llamar lenticelas. Recuerda lo que te dije. Esta capa que está toda arrugada, ¿no? Que rodea al tronco o al tallo leñoso, evita que la planta pierda agua, pero no puede respirar. Entonces, para respirar, los troncos y los tallos leñosos tienen así aberturas en el corcho llamadas lenticelas. No te olvides de eso. Lenticela, abertura en el corcho para facilitar el intercambio de gases. Entonces, volviendo aquí, que espero que esté bien claro. Primario o apical porque está en las puntas y también en las yemas laterales. Un detalle más que hay de diferencia entre primario y secundario, ¿cuál es? Que los meristemos primarios, recuerda, los meristemos primarios son los que forman las auxinas. Las auxinas son un tipo de fitohormonas. Ahora vamos a hablar de los tejidos tegumentarios. Son los tejidos tegumentarios también de protección. ¿Por qué? Porque protegen, porque cubren a la planta. Básicamente son dos, epidermis y peridermis. Hace un momento les mencioné. La epidermis está formada por células vivas. La peridermis, espero que lo recuerdes, si no retrocedes el video, tenía tres capas. Felodermis, el cambio suberógeno y el suber o corcho. ¿Ya? La felodermis está formada por células vivas. El cambio suberógeno también formado por células vivas, pero el suberocorcho está formado por células muertas. Estamos vivo y acá todo vivo, menos el suber que está muerto. Ahora, el epidermis que presenta una cutícula que lo cubre formado de cutina. Recuerda los primeros días, cutina es una cera. Entonces, la función de esto es volver impermeable a la planta. La función es volver impermeable a la planta. ¿Para qué? Para evitar la pérdida de agua. Al otro lado la idea es la misma, volver impermeable a la planta. La diferencia ¿cuál es? Que acá hay cutina, hay una cutícula de cutina, y acá al otro lado el suber o corcho tiene suberina. Cutina, suberina. La idea es la misma, pero la solución es diferente. ¿Dónde se encuentra el epidermis? En partes tiernas. Cuando digo tiernas, me refiero a cosas verdes.
como hojas, tallos y también raíces, por si acaso. En cambio, la peridermis está en partes maduras, como tallos leñosos, troncos y raíces leñosas. Profe, no entiendo, ¿cómo me doy cuenta cuando un tallo es verde, un tallo es tierno y un tallo es leñoso? Fácil. Los tallos tiernos o herbáceos son de color verde y los tallos leñosos son marrones. Entonces, ya sabes, tallo herbáceo verde, tallo leñoso marrón. Tetrápodo. ¿Qué más? Mira que está sencillísimo. Profe, ¿cómo raíces leñosas? Muchos árboles tienen raíces leñosas. No sé si habrás visto que, por ejemplo, el árbol crece y rompe la pista. ¿Por qué rompe la pista? Porque su raíz está llena de corcho y es duro precisamente por eso. Ni cuenta te has dado. Ah, ya, por tu caso no hay pista. Ya. Seguimos. La epidermis, date cuenta, tiene modificaciones llamadas estomas. Los estomas permiten el intercambio de gases. En cambio, la peridermis tiene lenticelas. Hace un momento les mencioné. Las lenticelas permitían el intercambio de gases y eran aberturas en el corcho. En cambio, acá hay estomas. Estomas y lenticelas. Estomas en epidermis, lenticelas en peridermis. Los estomas permiten, recuerda, intercambio de gases y las lenticelas también. Aparte de que la epidermis puede tener pelos. A los pelos también se le puede llamar tricomas. Profe, ¿cómo una planta va a tener pelos? ¿Que no has visto? Las plantas tienen pelos. El geranio es un ejemplo. La ortiga, acuérdate de la ortiga. La ortiga tiene pelos urticantes. Y acá te muestro una imagen del pelo urticante de una ortiga. Ahora, estos pelos urticantes pican, duelen porque en su interior tienen ácido fórmico, lo mismo que tienen las hormigas. También hay pelos absorbentes que se encuentran en las raíces. Lo de las lenticelas, tú ya lo sabes porque en su momento te mostré un dibujo. Pero igual te voy a mostrar acá una imagen. Míralo. ¿Ves? El corcho se abre. Se abre el corcho. Muy bien. ¿Y para qué se abre? Para permitir el intercambio de gases. Ahora mira esto. Yo tengo acá la hoja, lo corto y me doy cuenta que la hoja tiene capas. Pero si no te has dado cuenta, mira, la hoja aquí está así, vista de manera superficial. Y aquí abajo la hoja, ¿cómo está? Así, visto de manera transversal. La capa de arriba se llama haz. Lo de en medio es el mesófilo y la capa de abajo es el embés. Haz, mesófilo, embés. Esto que estoy señalando con mi mano, ¿qué cosa es? La epidermis del haz. Y lo que estoy señalando acá es la epidermis del embés. Epidermis del haz y la epidermis del embés. Ahora mira, esta es una capa de células. La capa de células que estoy señalando ahorita son, ¿qué cosa? Las células de la epidermis. Y encima de ellas, mira lo que estoy señalando, es la famosa cutícula. Lo que estoy señalando ahorita es la cutícula que cubre las células de la epidermis. Esa cutícula, recuerda, estaba formado ¿de qué? De cutina. ¿Estamos? Y la misión era volver impermeable a la planta. Evitar la pérdida de agua. Ya genios. Ahora, del mesófilo te voy a hablar después cuando hablemos ya del parénquima. Ahora, hay epidermis arriba y epidermis abajo. Recuerda, la cara de arriba, haz, la de abajo en vez. Haz en vez. Por si acaso. Al haz también se le puede llamar adaxial, con D, adaxial. Y al en vez, abaxial, con B, ¿ya? B de burro, B, y el otro D de dado. Adaxial, abaxial. Profe, ¿por qué bien aquí es tan complicado? Ya te he dicho, si fuera fácil serían cuentitos. Ahora te voy a mostrar las modificaciones que hay en la epidermis. Primero los tricomas, que son los pelos. En este caso te he dibujado los pelos en una hoja, ¿ya? Pero bueno, hace un momento te mostré los pelos urticantes de la ortiga, ¿ya? Ahora te voy a mostrar los pelos glandulares. Estos pelos que ven acá son los pelos del geranio. Son pelos glandulares. Se llaman así porque tienen glándulas, justamente. Son glándulas que producen resinas, ¿ya? Ahora, en la epidermis, mira acá otra vez. En la epidermis vamos a encontrar también estas boquitas. Estas boquitas que están acá se van a llamar estomas. Recuerda que estoma viene de boca. Cada estoma está formado por dos células, llamadas células oclusivas o células guarda. Células oclusivas o células guarda. ¿Y por qué? Porque date cuenta, abren y cierran un huequito que está en el centro, llamado ostiolo.
Ahora, este huequito es importante porque permite el intercambio de gases. Si hace mucho calor, demasiado calor, el estómago se cierra el huequito para evitar la pérdida de agua. Detalle importante, las células guarda, las células oclusivas, mira la forma que tienen porque ya ha venido, hasta la forma ha venido. La forma que tienen es arriñonada. Pero así no vino en el examen. Decían, células de aspecto reniforme. Reniforme. ¿Qué quiere decir reniforme? Con forma de riñón. Ahí lo ves. ¿Ya lo viste? Entonces, esto no está así todo el tiempo abierto. Se abre y se cierra, se abre y se cierra. Si hace mucho calor, se cierra para evitar la pérdida de agua. Si la temperatura baja, se abre para intercambio de gases. Por aquí entra el oxígeno para la respiración y por aquí entra el CO2 para la fotosíntesis, por el huequito llamado ostiolo. Esa es una diferencia importante, porque las lenticelas que están en la peridermis nunca se cierran, siempre están abiertas. Repito, las lenticelas de la peridermis siempre están abiertas. En cambio, los estomas se abren y se cierran. Recuerda, estomas en epidermis y lenticela en peridermis. Ahora vamos a hablar del tejido de soporte o sostén. Nuevamente está dividido en dos, uno con vida y otro sin vida. El colénquima está vivo y el esclerénquima está muerto. ¿Recuerda esa diferencia? El colénquima presenta paredes con celulosa y el esclerénquima paredes con lignina. Recuerda que hace un momento hablamos de suberina, ¿sí o no? Ahora estamos hablando de lignina. Ahora, espero que también recuerde la clase de célula. La suberina y la lignina están en la pared terciaria. Y yo te expliqué que si hay pared terciaria significa que la célula ya está muerta. Por lo tanto, siempre que tú veas lignina, de frente, célula muerta. El colénquima es importante porque le va a dar flexibilidad a la planta. Y el esclerénquima le va a dar rigidez. ¿Dónde se encuentra el colénquima? En esta ramita. La ramita que sostiene la hoja, que se va a llamar peciolo. Y donde también se encuentra en esta ramita, estamos genios, en esta ramita, que sostiene a la flor, que se va a llamar pedúnculo. El colénquima se encuentra en peciolo de hojas y el pedúnculo de flores. En cambio, el esclerénquima forma fibras que se encuentran en los tallos. Seguramente si alguna vez has querido romper una rosa, te has dado cuenta que no se puede. Lo tuerces y todo. Y es más, cuando se abre salen unos hilitos. Esos hilos son las fibras de esclerénquima. Y lo que tú llamas pepa es el endocarpio, que está formado por esclerénquima. Por ejemplo, la palta. La palta, date cuenta, tiene una pepa muy dura, porque está formado ¿por qué? Por esclerénquima. El endocarpio de la palta está formado de esclerénquima, por eso es extremadamente duro. Lo mismo con el durazno, lo mismo con las aceitunas. Profe, ¿y cómo se llama eso? Recuerda, esclerénquima. Es más, te lo soy más exacto. Las células que forman el endocarpio de esos frutos son esclerénquima, pero se le va a llamar células pétreas. Células pétreas. ¿Por qué? Porque son duras como piedras. O también se les puede llamar esclereidas. Profe, ¿y me la puede mostrar? Sí. ¿Lo ves? Estas son las esclereidas. Y si te das cuenta, sus paredes son bien gruesas. Precisamente por eso es que la célula ha muerto. ¿Te has dado cuenta? Y recuerda que estas células tienen lignina. Células pétreas o esclereidas. Ahora mira, tenemos el tejido conductor, que está formado por floema y por xilema. El floema tiene células vivas y el xilema muerto. ¿Te has dado cuenta? Siempre primero pongo el vivo y luego pongo el muerto. Vivo, muerto, etc. El floema está formado por células vivas sin núcleo y el xilema por células muertas. El floema, y recuerda también esto, si está vivo, pared con celulosa. Y si está muerto, pared con lignina. Nunca te olvides, cuando hay lignina, ya la célula está muerta. El floema presenta transporte bidireccional, es decir, transporta de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Y el xilema tiene transporte unidireccional, de abajo hacia arriba solamente. Es más, un dato más, el xilema recuerda transporta el agua a través del arrastre por transpiración. En cambio, el floema tiene el famoso flujo de masas. ¿Estamos? El mecanismo de transporte del floema es el flujo de masas y del xilema arrastre por transpiración.
El floema, recuerda, genios, transporta savia elaborada, o si quieres savia orgánica, que está formada por agua y azúcares. El xilema transporta savia bruta, que está formada por agua y minerales. Agua y minerales, no te olvides. ¿Ya, genios? Aparte, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El floema, recuerda, sus vasos se van a llamar vasos liberianos. Ya, genios, vasos liberianos, o también se le puede llamar liber. Mientras que el xilema se le va a llamar vasos leñosos o leño. Un detalle adicional. Al floema se le va a llamar también a sus tubos, a sus conductos, vasos cribosos. ¿Por qué? Porque tienen criba. Ya, genio, acá te lo muestro. ¿Ves? Esto es un ¿qué? Esto es un vaso criboso, porque su pared es gruesa y tiene huequitos, justamente para que pase la savia. El xilema, date cuenta, más bien tiene ¿qué cosa? Vasos leñosos o tráqueas. ¿Ya? Recuerda, el floema está vivo y el xilema está muerto. Ahora tenemos los parénquimas. A diferencia de los anteriores, que había uno vivo y uno muerto, los parénquimas todos están vivos. Al parénquima también se le puede llamar tejido fundamental. ¿Por qué? Porque forma la mayor parte del cuerpo de la planta. Ya, genio. Recuerda, si un espacio vacío se va a rellenar siempre con parénquima. Es el tejido más abundante en las plantas. Básicamente hay 4. ¿Ya? Vamos a comenzar ahorita con el parénquima clorofiliano. El parénquima clorofiliano se encuentra en el mesófilo de las plantas. ¿Ya? Mesófilo de las plantas. ¿Recuerdas esto? La región entre el epidermis y otra epidermis se va a llamar mesófilo. Y acá date cuenta, las células son de color verde porque es el parénquima clorofiliano. Son verdes porque tienen cloroplastos y los cloroplastos que tienen clorofila. ¿De qué se encarga el parénquima clorofiliano? De la fotosíntesis. Fotosíntesis. ¿Ya, genios? Muy bien. ¿Dónde se encuentra esto? En hojas y en tallos. No hay en raíces, por si acaso, porque las raíces no hacen fotosíntesis. Luego viene el parénquima de reserva o amiláceo. Se va a llamar parénquima amiláceo porque almacena almidón. Y el almidón se encuentra en los amiloplastos. Recuerda que los amiloplastos son un tipo de plastidio, un tipo de plasto que almacenaba almidón. Se encuentran en tallos como los tubérculos, como la papa, por ejemplo, en raíces como la yuca, el camote, la zanahoria, y en semillas también, como por ejemplo el payar, el frejol, y en frutos, como por ejemplo el plátano. Ya, genios. Ahora recuerda bien, el almidón se tiñe con lugol, se pinta con lugol. Por lo tanto, si yo pinto un tejido vegetal con lugol y tiene parénquima de reserva, se va a observar así. ¿Viste? Esos granitos morados son los amiloplastos llenos de almidón. Ahora el parénquima acuífero. El parénquima acuífero, recuerda, almacena agua en vacuolas y mucílago. ¿Pero qué es mucílago? Mucílagos son gomas o son en todo caso capas, ¿no?, de polisacáridos que rodean a la pared celular. ¿Por qué es importante? Porque los polisacáridos retienen agua. Ya, genio. Profe, no lo entiendo. Como siempre te mostraré una imagen. ¿Ves? Mira este tejido y mira sus vacuolas grandes. ¿Por qué tienen todo esto? Para poder almacenar agua. Regresa aquí. ¿Dónde encontramos el parénquima acuífero? En plantas que necesitan almacenar agua porque viven en ambientes muy pero muy secos, como por ejemplo el ágave, que es lo que tú conoces como maguey. Y en donde también en el cactus. Profe, ¿qué es cladodio? Cladodio se le llama al tallo modificado del cactus especializado en almacenar agua. Y acá tenemos al parénquima erífero. El parénquima erífero es importante porque almacena aire. ¿En dónde lo va a almacenar? En espacios llamados lóculos. Mira esto. ¿Lo ves? Las células están bien separadas unas de otras porque en estos espacios se va a almacenar aire. Ya, genios, estos espacios se llaman lóculos. Vamos. ¿Quién tiene esto? Las plantas acuáticas, como la famosa lenteja de agua. Y también tenemos al tejido secretor. Recuerda bien esto, las plantas como no tienen aparato excretor, los residuos no los eliminan, sino los almacenan dentro de las células.
Sin embargo, las plantas pueden producir resinas, aceites, etcétera, ¿no? A veces esto es más que nada para la defensa o en todo caso para atraer polinizadores. Vamos a ver. De los pelos glandulares ya te he hablado hace buen rato, ¿no? Los del geranio, por ejemplo, que producen aceites, ¿no? Las cavidades secretoras o cavidades lisígenas las podemos encontrar en la cáscara de los cítricos. ¿Ya, chicos? Como por ejemplo la naranja, la mandarina. Si tú ves la naranja o la mandarina te vas a dar cuenta que tiene unos puntitos. Esos puntitos son las cavidades secretoras o cavidades lisígenas. ¿También en dónde? En los nectarios. Los nectarios son también tejidos secretores. ¿Dónde encuentro nectarios? El nombre lo dice, en las flores. Producen el néctar. El néctar es un líquido muy azucarado que está justamente diseñado para atraer a los polinizadores. Y los tubos laticíferos. Los tubos laticíferos, ¿cuál es su importancia? Recuerda, transportar el látex. El látex está diseñado para defender a la planta. Si un animal viene y se come la planta, el látex llena la boca del animal y de esa manera el animal ya no come la planta, porque el látex es totalmente pegajoso. Como te has dado cuenta, los tejidos vegetales no son tan complicados, pero es un tema que siempre viene, así que sí o sí te lo tienes que aprender. Vamos a ver si has entendido. Mira, te voy a mostrar dos tejidos y tú me vas a decir cuál es el colénquima. Tenemos al de la derecha y al de la izquierda. ¿Cuál es el colénquima? Muy bien, el de la derecha es el colénquima. Ahora te voy a mostrar dos más. Tú me vas a decir ahora cuál es el floema. ¿El de la izquierda o el de la derecha? Muy bien, el de la izquierda es el floema. Ya, chicos, entonces esta parte tienen que empezar a repasar con imágenes, porque en el examen pueden venir imágenes ahora, ya que tu examen es de eco.